mascarilla. Una vez finalice el evento, por favor, no se levanten de sus butacas hasta que se lo indique nuestro personal. Rogamos paciencia. Asimismo, les recordamos que apaguen sus teléfonos móviles. Muchas gracias. Vale, sí. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta segunda conferencia del ciclo ¿Quién dijo miedo? Constelaciones fóbicas. El título de esta segunda intervención es Vicisitudes de una aprensiva, con lo que la ponente ya está calificada, no hace falta casi ni presentarla. El miedo en tiempos de pandemia. Aunque no haga falta, es para mí un honor y una satisfacción por muchos motivos, incluyendo los inconfesablemente biográficos. Digo que es un honor y una satisfacción presentar a Melania Moscoso, licenciada en Antropología Social y Cultural y en Pedagogía por la Universidad de Deusto y doctora en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad del País Vasco. Ha publicado una notable cantidad de artículos, me dice que está preparando un libro, publicó un magnífico libro que tuve la satisfacción y el orgullo de introducir, Las aventuras de la legitimidad, y ahora es una brillante investigadora titular del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Melania. Bueno, pues sin más quiero agradecer, para empezar quiero agradecer pues a Begoña Morán y al Ayuntamiento de Bilbao por darme la oportunidad de presentar mi exposición en esta sala, en la que pues me han precedido personajes muy ilustres como Miguel de Unamuno y Ortega y Gasset. Y sobre todo es un honor que me invite Pachi, porque aunque es inconfesable, yo lo voy a decir aquí, me dirigió la tesis doctoral y fui alumna suya. O sea, su intervención fue siempre providencial en mi vida académica. Bueno, eskerrak eman nahi nizkieke bai Begoña Morani eta Bilboko udaletxeari ere aukera honi emateko, areto honetan hitz egiteko aukera. Bueno, pues sin más preámbulos, empiezo con la ponencia que tenía preparada hoy. Bueno, pues me delato con el mismo título, pues son las vicisitudes de una aprensiva. Cuando Pachi me incitó a que preparase algo sobre el miedo, pues no es un tema que haya estado trabajando intensamente, nunca lo he trabajado y desde luego no recientemente, pero yo soy una mujer miedosa, o sea, yo soy una mujer aprensiva y nos encontramos en situación de pandemia, con lo cual pues casi me ha dado la oportunidad de hacer terapia colectiva o de hablar de mis perversiones, de mis íntimas perversiones. Bueno, pues en febrero de 2020, un funeral en el cementerio de Salvador de Vitoria-Gasteiz se convirtió en el mayor evento de propagación del coronavirus en España. El entierro, al que acudieron más de 100 personas, se saldó con 60 infectados, varios de los cuales fueron ingresados en el hospital de Txagorritxu, en el que pronto se detectó otro brote que afectó a otros 5 sanitarios. Este cementerio, el de El Salvador, se construyó en 1973 para dar respuesta a la imposibilidad de ampliar el cementerio de Santa Isabel, de factura neoclásica, y que, ateniéndose a las recomendaciones de salubridad de la época, estaba situado en el que entonces eran las afueras de la ciudad, separado de las viviendas y cualquier otro lugar de culto. El Camposanto
Fue absorbido durante las décadas de los años 70 por el barrio Zaramaga, que se planeó en aquella época para acoger las familias obreras de los trabajadores de forjas alavesas y de Michelin. Yo soy nacida en Bilbao, pero he vivido la mayor parte de mi vida en Vitoria y conozco bien la ciudad. De hecho, el cementerio de Santa Isabel era un sitio en el que yo iba a jugar de pequeña, a escondidas y bajo la prohibición de mis padres. Pues bueno, lo cual hizo impensable cualquier ampliación. Como su antecesor, el cementerio de Santa Isabel está situado a escasos kilómetros de la ciudad, pero a diferencia de este cuenta con una capilla multiculto en la que los familiares de los finados pueden oficiar una ceremonia en el culto de su elección o, si así lo desean, laica. Pues tenemos así que en el siglo de las luces pues los cementerios empiezan a estar separados de los lugares de culto, que es una situación radicalmente opuesta a la que se ha producido anteriormente. Y no sé si os gusta ir a los cementerios como lugares arquitectónicos. En el País Vasco, por ejemplo, en muchas poblaciones hay cementerios pequeños en los que suelen tener inscripciones, en las que se avisa de la interpenetración del mundo de los muertos y de los vivos. Por ejemplo, en el de Marquina tiene una inscripción que pone Orain ni Gerosu y otro tipo de inscripciones en las que pues, se nos advierte de que estamos llamados también a habitar esa otra ciudad paralela a la ciudad de los vivos, que es precisamente una necrópolis. Bueno, pues tenemos así que desde el siglo de las luces, desde el siglo XVIII, los cementerios empiezan a estar separados de las ciudades. Se sitúan a una distancia prudencial de los núcleos de población, comunicados, sí, por carreteras de uso ordinario, pero lo suficientemente lejos para que sea impensable llevar hasta ellos en andas un féretro desde un centro de culto. Esta situación es fundamentalmente opuesta a la que describió José Miguel Barandiarán en su clásico estudio sobre la vecindad en Sara. Cuando Barandiarán hizo su investigación allí, pues describe cómo las casas tenían pues, un camino de los muertos, le llamaban ilvide, que se utilizaba única y exclusivamente para llevar al finado a su sitio de descanso definitivo. Barandiarán describe en su texto como el camino de los muertos era una suerte de envés de los itinerarios de los vivos a la iglesia y a los bacharres. En la sala en la que él hizo su investigación a principios de siglo, pues el mundo de los vivos sufría una especie de desdoblamiento en el mundo de los muertos. La interpenetración del mundo de los vivos y el mundo de los muertos era propia de un mundo de un intercambio social ampliado. Pues bueno, era una situación en la que pues, las relaciones de la comunidad política se ampliaban más allá de los confines temporales, no simplemente pues, las deudas de gratitud, y de hecho pues, las deudas de la comunidad, y comunidad viene del latín munus, que significa deuda. La comunidad es lo que nos debemos los unos a los otros, básicamente. Pues se transmitía de generación en generación. Las deudas, pues uno estaba comprometido con el caserío de al lado, pues porque en generaciones anteriores había habido relaciones de reciprocidad y las deudas y las obligaciones de reciprocidad se transmitían de generación en generación. Este mundo en el que las deudas de gratitud se heredaban de generación en generación, pues la comunidad política alcanza también a los ausentes, a los que ya han muerto. Se me dirá que hoy la mayoría de las ceremonias de despedida tienen lugar en modernos tanatorios dotados de todos los servicios para proporcionar una atención integral al fallecido y a sus allegados. A pesar de que estos tanatorios tienen todos los servicios, pues desde maquillaje para el finado hasta todo tipo de comodidades para los allegados, no hay nada en ellos que los asemeje a una necrópolis o ciudad de los muertos. De hecho, pues, es posible que cuando nosotros acudimos a despedir a una persona querida,
acudamos a uno de esos centros y no vayamos, de hecho, nunca a un cementerio para ver cómo se produce el entierro o la diseminación de las cenizas o lo que fuera. Ocurre pues que, lejos de parecerse a una necrópolis, estas instalaciones pues son más bien una réplica de otro establecimiento dedicado a estancias cortas y a la evasión. Pues es un lugar pues, donde se está poco tiempo y, bueno, pues en principio pues, es una estancia provisional y a mí me recuerda más a un embés de lo que es un hotel de 4 estrellas. En cualquier caso, pues es un síntoma de lo que es la progresiva separación del mundo de los vivos del mundo de los muertos. Pues forma parte de la progresiva acaparación de espacios para uso de los vivos a expensas de estas ciudades de los muertos y la progresiva separación del mundo de los vivos del de los muertos. En cualquier caso, no hay nada en las modernas instalaciones de los tanatorios que induzca al recogimiento. No hay nada que evoque los poderes sobrenaturales o que evoque el misterio y los poderes espirituales del modo que lo hacen los cementerios neoclásicos. Si habéis visto pues, alguno de estos productos de la ciencia ficción americana, pienso, por ejemplo, pues, en la novela de Stephen King, Cementerio de Animales, o por ejemplo, en Poltergeist, sabréis que todo lo que se hace sobre un cementerio indio acaba mal. Pues bueno, en principio parece que yo, desde luego, de pequeña no hubiera ido con mis amigos a jugar a un tanatorio. En principio, pues porque no parece que las máquinas expendedoras ni las cafeterías pues tenga algo que pueda despertar los poderes sobrenaturales. A mí se me antoja pues, muy difícil ofender a los poderes espirituales rodeada de máquinas expendedoras. Bueno, pues como iba diciendo, como si de una maldición india se tratara, los congregados en el cementerio de Salvador fueron cayendo enfermos, unos tras otros, con síntomas que al principio parecían de neumonía inespecífica, pero que los análisis pertinentes pronto revelaron que se debían al virus SARS-CoV-2, detectado por primera vez en la ciudad china de Wuhan, y sobre la que la Organización Mundial de la Salud había declarado una emergencia sanitaria el 30 de enero de 2020 y había declarado una pandemia el 11 de marzo. Durante las 14 semanas de confinamiento total se fue sabiendo que se trataba de un coronavirus altamente contagioso y que se difundía por contacto y después por el aire. Claro, merece la pena detenerse sobre la noción esta de contagio, porque nos exponemos a un peligro que es real. Las personas que han fallecido por coronavirus ahí están, son inobjetables, pero a la vez es intangible. No es algo de lo que nos podamos prevenir ni podamos ver viniendo. Es casi como pues, una maldición india en algún sentido. En 1974, investigando un poco lo que es la noción de contagio, he dado con un texto de René Girard, pues que publicó en el año 74. Pues en 1974, que es un año en el que habían pasado casi 2 décadas desde que Jonas Salk, que en 1956 hubiese inventado la vacuna de la poliomielitis y que la convirtió en un mal recuerdo. Y también pocos años antes de que la epidemia del SIDA empiezase a hacer estragos pues, en los círculos contraculturales de Nueva York o del barrio del Castro en San Francisco. Parecía que las enfermedades infecciosas habían pasado a mejor vida. Cuando nos encontramos con que aparece de nuevo una pandemia. No obstante, a pesar de que en 1974 las enfermedades infecciosas habían cedido el espacio al cáncer y a otras enfermedades mortales de índole no infecciosa, sin embargo, sigue siendo un tema persistente en la literatura. Y René Girard
decía que era pues, un elemento formal de la ficción contemporánea, que hacía referencia a un miedo que la ciencia nunca sería capaz de conjurar. El contagio, por tanto, además de una realidad que estudian los epidemiólogos y los inmunólogos, es un miedo que es muy difícil de conjurar. Y además lo dice muy claramente, se conjura como se conjura una maldición. Los miedos no están al alcance digamos, del exorcismo científico. Es algo que está aparte, ocurre paralelamente, pero son cosas distintas. ¿Qué tiene entonces el contagio que suscita ese temor? Pues bueno, según Mary Douglas, que es una antropóloga británica, el contagio remite a una clase particular de peligros, que no son poderes que revisten a los seres humanos, pero que pueden desencadenarse gracias a la acción de los hombres. O sea, son cosas malas, de naturaleza imprecisa, que ocurren gracias a la intervención humana, pero que pueden no ser intencionales. El contagio, la contaminación, puede convertirse intencionadamente, como ocurrió con el enfermero valenciano que contagió de forma deliberada a 275 pacientes de los hospitales públicos de Valencia con el virus de la hepatitis C. Pero suele ser el fruto de un descuido. Y en cualquier caso, y esto es fundamental, la intención es ajena a sus efectos. Bueno, durante las primeras semanas de confinamiento, cuando toda la atención estaba puesta en conseguir los suficientes respiradores para que los pacientes con graves problemas respiratorios que se agolpaban en las UCIs, las indicaciones de salud pública insistían en evitar el contacto con las superficies, la desinfección de cuantos elementos proviniesen del exterior del hogar y de la propia ropa con la que se había estado en la calle. Salir a la calle, a excepción de ir a comprar comida, estaba prohibido. Acostumbrados, como estamos, a ser juzgados por las intenciones de nuestros actos, de pronto nos veíamos sometidos a las reconvenciones de tenderos por no llevar guantes y al escarnio público por parte de vecinos, que apostados en los balcones fiscalizaban el tiempo en que nos demoramos en bajar la basura. Claro, nosotros venimos de una civilización, de una cultura ilustrada, en la que gracias a las admoniciones del bueno de Kant, pues se juzga la bondad o maldad de nuestras intenciones, pues de nuestros actos por nuestras intenciones. Sabemos también desde Beccaria que el pensamiento no delinque, pero resulta que de pronto nuestra vida incorporó una serie de rutinas destinadas a la protección de la salud y pues, para evitar la transmisión de este microorganismo patógeno, evitar el contacto y la proximidad y, sobre todo, la insistencia de las autoridades en que no se debía abandonar el hogar salvo por causas de fuerza mayor como ir a un centro médico, cuidar a una persona dependiente o hacer la compra diaria. El hecho de que así lo hiciésemos por solidaridad ciudadana y que la observancia del confinamiento viniese avalada por la ciencia y ratificada por el observable descenso de la mortalidad no oculta el hecho de que las indicaciones de salud pública han movilizado y transformado una serie de presunciones sobre cuál es el grado de proximidad que nos podemos permitir con los demás sin ser un peligro para su integridad física. Claro, esta es una situación radicalmente novedosa. Yo que soy una mujer pues delgada, pues con una pequeña discapacidad y demás, ahora me encuentro con que soy percibida con miedo por mis congéneres, lo cual hasta cierto punto me hace crecerme. O sea, en el sentido de que para mí dar miedo pues es una experiencia radicalmente novedosa. Bueno,
pues las numerosas precauciones que rodean nuestra vida cotidiana desde marzo de 2020 han centrado nuestra atención, habitualmente centrada en cuestiones más abstractas, en la intención de nuestras conductas, en cosas tan pedestres como no tocarse la mascarilla cuando se ajusta uno las gafas, que es prácticamente imposible, en no dar la mano a quien estamos acostumbrados a hacerlo o tener una serie de precauciones a la hora de saludar, y cosas que tienen que ver con la ejecución material de nuestros actos cotidianos. Ahora se nos juzga no por la intención de lo que hacemos, sino por la ejecución material de nuestros actos cotidianos. Por lavarse las manos nada más llevar a casa, por no acercarse a las personas mayores o colectivos vulnerables. Aun cuando la rutina profiláctica se nos antoje fastidiosa, es decir, todo este tipo de observaciones casi rituales de higiene que tenemos que hacer sobre nuestra forma de conducirnos en el espacio público, pues hace que, las circunstancias materiales en las que se desarrolla nuestra vida y nuestro comportamiento corporal, pues sea el núcleo de nuestra conducta moral. Esto ocurre que, claro, nosotros vivimos en una sociedad en la que se castiga la intención, incluso sobre Kant, pero principalmente estamos sometidos a la conducta por las normas del derecho. Es decir, a nosotros la distinción entre pecado y delito, porque el pecado puede ser de obra, de acto o de pensamiento, pues nos queda ya un poco lejos. Nosotros estamos fielmente convencidos de que la conciencia es inexpugnable y de que, como decía Beccaria, el pensamiento no delinque. Pues nos hemos visto devueltos a una situación en la que las intenciones importan poco y estamos sometidos pues, a las consecuencias difíciles de rastrear de lo que hacemos de forma inopinada y, sobre todo, se convierte, y muchas veces fruto no de la mala intención, sino del descuido. Pues esto es una situación novedosa para nosotras, pero es bastante habitual en las sociedades tradicionales. Así, por ejemplo, Mary Douglas describe un fragmento en su libro Pureza y Peligro, pues de las costumbres de un brahmin, en las que dice: el baño cotidiano es absolutamente esencial para un brahmin, pues sin él no podría rendir culto diario a sus dioses. Idealmente, dice, los javik deben tomar 3 baños al día, uno antes de cada comida, pero son pocos los que lo hacen. En la práctica, todos los javik que he conocido obedecen rigurosamente a la costumbre del baño diario, que se toma antes de la comida principal del día y antes de adorar a los dioses del hogar. Se realiza todo lo necesario para llevar a cabo los trabajos que se consideran sucios o que implican profanación ritual. Por ejemplo, cortar estiércol del jardín o trabajar con un sarmiente intocables antes del baño diario, que precede a la comida principal. Si por alguna razón este trabajo ha de hacerse por la tarde, el hombre debe tomar otro baño cuando regrese a casa. Es decir, las observaciones rituales y demás son muy comunes en las sociedades tradicionales. A nosotros se nos han olvidado, pero son un hecho bastante habitual en las sociedades premodernas que efectivamente la pandemia ha vuelto a poner de actualidad. Los brahmines javik, a quienes pertenece esta descripción, distinguen 4 niveles de pureza, siendo el más bajo el estado de impureza. Pues el intermedio, los actos relacionados con la vida cotidiana, y el más alto de todas las estipulaciones rituales del ceremonial religioso. Si bien es cierto que en estas sociedades la observancia de la pureza ritual, como ocurre con los preceptos antiguotestamentarios que regulan la alimentación de la fe hebraica, quienes estéis familiarizados, hayáis pasado una temporada en Estados Unidos o conozcáis a alguien de fe islámica, sabéis que pues, tiene una serie de observaciones con respecto a la carne
pues que puede ser el kosher y demás, que por ejemplo prohíben mezclar leche con carne o leche con gelatina o este tipo de proscripciones rituales. Pues todas estas tienen su origen en la religión, y aunque ha habido muchas explicaciones de tipo médico y de tipo materialista que las asociaban pues con formas de prevenir la triquinosis y demás, lo cierto es que ambas son parte de un universo simbólico complejo, es decir, son prohibiciones de tipo religioso. En nuestra sociedad están las prohibiciones contra la contaminación, están avaladas por la ciencia, en teoría, y por lo menos tienen por origen impedir el contagio, pero lo cierto es que aparte de que efectivamente seamos más capaces de prevenir con eficiencia el contagio, lo cierto es que están relacionadas y forman parte de un universo simbólico complejo, pues que tiene que ver sobre todo con las cosas fuera de sitio y con las cosas que desafían el sistema de clasificaciones con el que el mundo se nos hace inteligible. Las cosas sucias, las cosas que contaminan y que contagian, pues son cosas sobre todo que están fuera de lugar. Si preguntásemos a un microbiólogo, a un científico, qué es lo más cargado de bacteria que podemos tener en nuestro hogar, nos dirían que es el cepillo de dientes. Pensad, por ejemplo, que si alguno de vosotros vais a visitar a un padre mayor que viva solo, ¿qué os alarmaría más? ¿Ver la mesa de la cocina un cepillo de dientes? O, por ejemplo, abrir el frigorífico y encontraros unos zapatos. A mí las dos cosas. A mí las dos me horrorizarían. Bueno. Lo del cepillo de dientes no lo sabía, que era el que más. Entonces, igual el cepillo de dientes, ahora que lo sé, por eso he dicho las dos cosas. Pero sin saberlo hubiera dicho los zapatos, porque no sabía el cepillo que está contaminado. O que está tan contaminado, no sé. Bueno, sí, la idea de orden, esto viene al hilo de las cuestiones que efectivamente, instrumentalmente, podemos ser más eficaces a la hora de prevenir las infecciones, porque conocemos efectivamente los microorganismos que son un agente que provocan enfermedad. Pero por debajo de estas cuestiones están una serie de proscripciones rituales, pues que hacen referencia al orden y al sistema de clasificaciones con el que damos sentido a nuestra realidad. La idea de orden es sin duda un elemento central en este universo simbólico, de modo y manera que aquello que está fuera de lugar se percibe como impuro, o para nuestras sociedades secularizadas, sucio o antihigiénico. Es decir, un cepillo de dientes en la mesa es puro antihigiénico, pero seguramente menos antihigiénico que unos zapatos en el frigorífico, a pesar de lo que diga la ciencia. Mientras que aquello que por cualquier razón desafía las estructuras clasificatorias con las que las sociedades estructuran la realidad es un peligro. Por ello, la presencia de anomalías, realidades que no terminan de encajar con ninguna de las categorías previstas, constituye un desafío ante las que todas las culturas se han dotado de mecanismos para hacer remitir. Tenemos así que las anomalías, las cosas que pertenecen simultáneamente a dos categorías o que no pertenecen a ninguna, generan una ansiedad clasificatoria que suele atribuirse a la sensación de peligro. Pues, por ejemplo, quienes estéis familiarizados con los debates del feminismo, pues parece que genera bastante ansiedad la cuestión de los trans, que no se sabe si son mujeres o si son hombres. Es un caso clásico de ansiedad clasificatoria. Pues de no saber muy bien a dónde ubicar a una persona, dónde ubicar a una realidad.
Así tenemos que muchas de las estipulaciones religiosas generan valores y contravalores y que la función de las funciones de los rituales de contaminación es precisamente disminuir la distancia entre la observancia social de los valores y su cumplimiento efectivo. Pues pensemos, he dicho antes que el cementerio moderno de El Salvador pues tiene una capilla multiculto. Es decir, se pueden hacer todo tipo de ceremonias de entierro y ocurre que este cementerio en el que se celebró el entierro, pues que fue el mayor evento de propagación del coronavirus, al parecer en todo el país, fue una ceremonia de tipo evangelista. Claro, aquí tenemos con que un grupo que celebran en un cementerio de culto católico otro tipo de culto y como si fuera una maldición india, resulta que luego en la asociación Gaola Chodron del barrio de Vitoria-Gasteiz pues aparecen pintadas. Cuando, por ejemplo, nos remitimos a documentos de historia de la medicina, vemos que en el siglo XIII en Francia, cuando había una epidemia que hoy creen los historiadores de la medicina que podía ser de cólera, los lugareños lo que hacían era acusar a los judíos de envenenar las aguas. Hoy sabemos que el cólera se puede transmitir, entre otras cosas, por las aguas, pero otra cosa es que los agentes de esto fuesen los judíos a los que se les atribuía la intención maligna de contaminar las aguas. Bueno, pues es cierto que el cólera es una infección, una enfermedad infecciosa que se transmite a través de las aguas y es cierto que el coronavirus se produce por una bacteria, por un virus, por un patógeno que se transmite por el aire y se transmite por el contacto. Pero otra cosa muy distinta es que lo transmitan las personas que practican el culto evangelista. El caso es que lo que se produjo en el barrio de Sansaumendi, pues pocos días después, pues se parece bastante a lo que pasaba en los pueblos de Francia del siglo XIII. No es que fuera un prógromo, pero... El caso... en cualquier caso, una de las funciones de estos rituales de purificación, pues que en el caso de los prógromos era quemar una aldea, pues es precisamente disminuir la angustia vital y el sufrimiento psicológico procedente de la disonancia entre el comportamiento externo y las emociones íntimas. Es decir, pues ¿cómo se exorciza el miedo que provoca? Pues un peligro de tipo intangible, pues buscando un chivo expiatorio poniéndolo fuera de la comunidad. Esto ocurría pues en el siglo XIII en Francia y también algo de esto si no hubiera sido porque intervinieron los poderes públicos y las asociaciones vecinales, hubiera ocurrido también en Vitoria-Gasteiz, es decir, pues un rito de purificación. La disonancia entre el comportamiento externo y las emociones íntimas. Los que tengáis ya una cierta edad o estéis familiarizados con el catolicismo practicante, sabréis pues que era costumbre ir a confesarse, pues precisamente para conjurar un poco la disonancia entre la conducta externa y lo que uno verdaderamente pensaba, por los pensamientos impuros. Hoy pues han aparecido otro tipo de figuras que nos ayudan precisamente a conciliar ese tipo de disonancias.
pueden ser coaches, psicólogos y demás, pero en cualquier caso, unos y otros se producen en espacios cerrados y cobijados por el secreto profesional. Bueno, hay, de todos modos, las prescripciones rituales pueden ser distintas si son de pensamiento o de acto. Cuando el pecado es de acto, pues, bueno, hay veces que se exige algún tipo de reparación, pero otras sin más, se exige conocer la identidad de la persona que ha violado la confianza al objeto de que, a modo de reparación, pueda efectuar un sacrificio. Bueno, pues aquí tenemos con que una de las primeras cosas que se pusieron en marcha pues fue una aplicación que precisamente rastreaba los contactos. Lo que pasa que no estaba previsto ningún tipo de reparación, pero bueno, se insistía en saber quién era. En otras ocasiones, el acto de purificación es suficiente para eliminar el pecado. Y también, por ejemplo, un caso de estos es, por ejemplo, cuando se decía que no hay cosa más peligrosa que un baturro después de confesarse, pues que efectivamente se le puede dar la vuelta. Es decir, el acto de purificación no hace más que reforzar la impunidad de la conducta transgresora. Esto ocurre, por ejemplo, con el caso de pues, bueno, quienes llevan mascarilla pero se aproximan mucho a las otras personas o en general pues después de estar vacunados no observan el periodo de latencia hasta el desarrollo de la inmunidad. Bueno, que las sociedades tradicionales regulen la conducta a través de las prescripciones de contaminación basadas en la religión no significa que las sociedades laicas no tengan sus propias elaboraciones acerca del contagio y la contaminación. Que éstas se articulen en elaboraciones científicas sobre el poder patógeno de los microorganismos susceptibles de verificación empírica y experimental confiere sin duda ninguna un mayor grado de eficacia instrumental a nuestras pautas higiénicas, lo cual no implica que nuestras prácticas científicamente avaladas de combatir el contagio no tengan a su vez un componente ritual. Y por más eficaces que sean para prevenir el contagio y para asegurar nuestra supervivencia individual y colectiva, no tengan que ser complementadas con intervenciones paralelas para gestionar la ansiedad clasificatoria que ellas mismas generan. Es decir, el hecho de que pues bueno, estemos rodeados de nuevas normas genera a su vez un angostamiento de nuestras conductas vitales. Es decir, por un lado están las normas efectivas que nos hacen nos comunican las autoridades públicas, pues por ejemplo por el canal de Telegram sobre cuáles son los medios higiénicos y las pautas higiénicas que hay que hacer. Y luego otra de las cuestiones pues son ¿qué efecto y qué impacto tiene eso sobre las reglas no escritas de nuestra convivencia? Cuando he puesto el ejemplo de cepillo de dientes y sobre todo los zapatos en el frigorífico, pues quería llamar la atención, por un lado, sobre la verificación científica de la contaminación y pues, el concepto de contaminación como desafío al orden y a las estructuras clasificatorias en las que nos movemos. Pero es que también tiene otra lectura. Cuando uno desobedece una norma escrita, una norma explicitada, pues se convierte en un delincuente. Es decir, no hay cosa más sencilla que convertirse en un delincuente. Uno tiene que ir a un supermercado, robar y procurar que le cojan. Cuando uno pretende pues, hacer una cosa así como meter los zapatos en
en el congelador, pues eso es una transgresión de otro orden, que lo que hace es señalar los límites no escritos de la interacción, de la vida social. Esto no es tan fácil de conseguir y a ello le debemos pues, el prestigio que tiene en nuestras sociedades la transgresión. Preguntadle a un artista si resulta en realidad ser fácil, si resulta fácil ser transgresor. No es algo que pueda conseguirse a ciencia cierta. El tabú es muy difícil de transgredir, es lo que no está escrito, por seguir la expresión de mi madre, que es precisamente lo que no está explicitado en el código moral o jurídico, es decir, lo que no se ha hecho explícito en la convivencia social, pero que sin embargo sigue funcionando, el tabú. Ocurre que bueno, ha habido una proliferación normativa sobre cómo tenemos que conducir nuestra vida y qué es lo que tenemos que hacer para evitar el contagio. Tenemos que tener muchas normas higiénicas y además cambian de comunidad en comunidad, de modo que no sabemos muchas veces qué es lo que nos está permitido hacer y estamos siempre sometidos a una eventual multa por cosas como pues, no llevar la mascarilla bien puesta o dejársela o olvidársela. Pero, sin embargo, pues resulta que todo ese tipo de proscripciones rituales que tienen que ver con el tabú y demás, pues seguimos estando a merced de ellas. Quiero decir que el hecho de que, bueno, pues estemos sometidos a una serie de normatividades nuevas no significa que estemos libres del tabú. Y de hecho, la pandemia lo que ha puesto de manifiesto es que precisamente en el ámbito del tabú y de lo no escrito, pues estamos un poco desentrenados. ¿Y qué es lo que me hace a mí pensar en esto? Pues yo, que he pasado parte del confinamiento en Madrid, pasé un día, iba pues, a ayudar a una persona en situación de dependencia y pasé por uno de los hoteles medicalizados en el que había pues, en la fachada, en un luminoso, un corazón. Pues claro, yo que soy poco proclive a las cursilerías, a emocionarme, sin embargo me emocioné. Claro, pues en otro tipo de circunstancias, un corazón en una fachada luminoso me hubiera parecido kitsch, hortera, pero sin embargo, en un paisaje urbano desierto, claramente deshumanizado, pues aquello me conmovió. Claro, esto significa, bueno, ¿cuáles son las posibles explicaciones que se le puede dar a esto? A mí, una de las que se me ocurre es que, pues, cuando proliferan las normas, pues aparecen nuevas formas de ambigüedad. Decía Mary Douglas, pues algo así como que la ambigüedad ni se crea ni se destruye, es como la energía, solo se transforma. Ocurre pues que nos vemos en nuestras circunstancias cotidianas, nos vemos muchas veces sometidos a la irrupción de cosas extrañas, ajenas y de algo exterior a nuestro círculo cotidiano, a nuestra vida cotidiana y por tanto familiar. ¿Qué significa que en un paseo por un barrio de Madrid habitualmente lleno de personas, pero que está desierto, vea un corazón pues, en una fachada? Pues significa que ahí se me está colando algo externo en una situación que de otro modo hubiera sido familiar. Es una situación pues, que es, pues claro, entre lo espeluznante y lo raro, porque es un barrio desierto en el que no hay presencia humana y, sin embargo,
veo el corazón que me evoca pues, sentimientos de proximidad y demás, y que en otras circunstancias me hubiera resultado hortera y cursi, pero sin embargo se me aparece revertido con un aura como de sacralidad. En algún sentido, pues, claro, situaciones de paisajes deshumanizados hacen que emerja pues, cosas que desbordan la medida humana, algo que, bueno, aquí he mencionado ya. Una de ellas es la que pues, habla de pues, valorarnos la moralidad de nuestras conductas por la intención, cuando resulta que ahora tenemos que hacerlo por las condiciones materiales en las que nos desenvolvemos. Hay también otra, pues, que es precisamente pues, que nos vemos impelidos pues, a una situación en la que los paisajes urbanos aparecen deshumanizados. Pensemos, por ejemplo, cuando vamos por la calle con mascarilla, pues vamos desprovistos de lo que constituye nuestra más personal humanidad, que es nuestra voz y nuestro rostro. Es decir, aparecemos deshumanizados y pues estamos expuestos, sin embargo, a situaciones que desbordan la medida humana. Pues porque, bueno, aparece un corazón que aparece como hubiera sido cursi o kitsch, pero que resulta que en una situación en la que el contacto humano desaparece, aparece revestido con características de sacralidad. Luego también señala Mary Douglas pues que, bueno, pues en aquellas situaciones en las que tenemos que orientarnos en selvas normativas, en una proliferación de normas, o nos trasladamos a una sociedad que no es la nuestra, pues puede ocurrir que, bueno, pues habitualmente aparezcamos como personajes liminares, es decir, como personajes a los que no es fácil ubicar. En este sentido, pues se nos presentan un conjunto de situaciones en las que, no habiendo algo, de repente hay cosas o simplemente se anulan las distinciones habituales. Por ejemplo, entre el trabajo y el ocio. Los que hemos estado teletrabajando, pues ocurría pues, que se nos difuminaban las fronteras y estábamos prácticamente todo el día haciendo lo mismo y no teníamos una sensación muy real del paso del tiempo. No teníamos una dimensión muy real y además pues nuestros contactos con nuestros colegas pues se hacían a través de la pantalla y a través de un collage pues de caras que aparecían en la pantalla, con lo cual pues había una percepción un poco impresionista de lo que es pues la realidad, no tan estructurada, ni tan sistemática, ni tan atenida a conceptos, sino que en algún sentido difuminaba la experiencia. Pues claro, esto es la percepción del tiempo, en lugar de ser lineal, empieza a ser circular. Es decir, y aquí hay también una reversión de Kant. Kant decía en la estética trascendental pues, que el tiempo era una condición a priori del conocimiento, o sea, era una condición del conocimiento, y aquí lo que nos devuelve es que si no hay cambio de espacio, si no hay ritualizaciones y pautas del tiempo, no lo sabemos medir, con lo cual pues hay una segunda reversión de la experiencia. El tiempo se nos presenta como algo muy distinto, como un presente continuo, que diría, por ejemplo, Viveiros de Castro, que es un antropólogo que estudia las selvas amazónicas. Una especie de presente continuo, una sensación, pues, digamos, ritual y una vuelta al tiempo mítico. Claro, la pandemia nos ha puesto en una situación en la que, pues, luego de 3 siglos de ilustración,
pues volvemos a una situación en la que estamos sometidos a la lógica del contagio, en el sentido más habitual, pues no solo por los microorganismos, sino por una serie de pautas que en su forma de ser es premoderna, que sigue estando sometido a procesos básicamente religiosos, la noción de contagio y de contaminación. También nos somete a una vivencia del tiempo que es cíclica y que es más cercana al tiempo mítico que a la concepción productivista del tiempo a la que estamos acostumbrados en nuestras sociedades, y también pues a una gestión de la experiencia social que nos acerca en algún sentido a lo sublime, que es lo que está fuera de la experiencia humana, o sea, que está fuera de la medida humana, nos aleja también de la deshumanización, nos proyecta hacia lo sublime y hacia lo sagrado. Y lo que nos ha puesto de manifiesto es que hemos perdido la capacidad de lidiar pues con eso que es Rudolf Otto, que decía que era el mysterium tremendum, pues que es lo sagrado. Y que, bueno, pues se podrían decir muchas cosas de lo sagrado, pero Agustín García Calvo, por ejemplo, por decir una definición que es fácil y que es operativa, decía que lo sagrado es lo que no se sabe. Y él tenía un poema que son los sonetos teológicos en los que él decía que lo que no se sabe es toda tu esperanza. En ese sentido, pues me gustaría devolver pues, el concepto un poco de maldición india y de intercambio ampliado que precisamente está reflejado en el mundo de los cementerios, pues en la medida que lo que nos debemos pues a las generaciones que nos precedieron y precisamente al intercambio ampliado del tiempo, estas sociedades que sabían que no puede estar todo sometido a contrato, sino que en la interacción social tiene que haber un cierto elemento de fondo perdido, porque si no, lo social simplemente no se mantiene. Entonces, lo social y la comunidad, que es básicamente la generosidad, el ir más allá de lo que está explicitado en el contrato, pues precisamente tiene que ver no con el altruismo, que es una insistencia normativa, moralizante, sino con el exceso. Nuestras sociedades han perdido la capacidad de lidiar con el exceso, tal vez pues precisamente por las valoraciones morales que tiene pues, la productividad capitalista, que nos han convencido todos de que vivimos en una situación de escasez permanente. Bueno, pues las sociedades tradicionales a las que pertenecen los cementerios neoclásicos y no los tanatorios, con sus inscripciones y sus advertencias hacia el mundo de los vivos, pues sabían bien que el exceso es parte constitutiva de la vida y que hay que saber gestionarlo. Que hay que saber gestionarlo pues porque precisamente es lo que hace posible la comunidad, que viene de munus, que la comunidad es lo que nos debemos los unos a los otros. No es ninguna norma moral ni ninguna obligación moral impuesta desde fuera, sino la conciencia de que efectivamente tenemos deudas contraídas y que toda comunidad pues en el fondo se genera sobre las deudas, no sobre un querer estar juntos, sino básicamente sobre las deudas. Bueno, sí. Vale, muchas gracias. Sí. Bueno, sabéis que para intervenir, bueno, vaya, COVID-19.
Muchas gracias, Melania, por tu conferencia. Bueno, sabéis que para intervenir están por aquí los dos compañeros. Tenéis que pedirles el papel. Esto... A ver, escriba, por favor. Bueno, es cierto que cuando estuvimos todos en el confinamiento estricto y cuando hubo conciencia de lo que era el coronavirus, la zoogénesis del coronavirus, se pusieron, lo digo para aludir a alguno de los textos que ha citado Melania, bueno, se recordaron episodios pandémicos, tanto históricos como literarios, el siglo XIII, la gripe española, concretamente se reeditó el libro, magnífico libro, El jinete pálido, Los novios de Manzoni, una enorme obra literaria. Bueno, recordaba que efectivamente buena parte de la literatura occidental está sostenida sobre el concepto de contagio, contacto y miasma, ya desde la tragedia griega. Bueno, Tucídides, recuerdo que se citaba, concretamente el episodio de la peste en Atenas, una de las obras fundadoras de la tradición occidental y madre de buena parte de nuestros complejos, al menos de los masculinos, el de Edipo, se basa precisamente en el contagio, el miasma. Recordé yo ese libro al que Melania ha sacado provecho, un estudio magnífico, sistemático de Mary Douglas, Spirit and Danger, Pureza y Peligro, un estudio de los conceptos de contaminación y tabú, que desde luego sí explica, y Melania ha sacado de él algunos de los conceptos verdaderamente pregnantes y que creo que hacen falta, explica estas situaciones a las que ahora nos vemos sometidos. Bien, les doy la palabra a ustedes. Me ha hecho simplemente gracia el ejemplo de los zapatos en el frigorífico y del cepillo de dientes sobre la mesa, inquietante por estar fuera de lugar y que invierte, no es solo Kant, Melania, lo que se ha invertido en esta situación, sino tú acabas de invertir los principios del surrealismo. Todo el mundo conoce la frase de Lautréamont, al menos en la versión de Breton, bello como un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de operaciones. En tu caso has mostrado que lo fuera de lugar no es necesariamente lo bello surrealista, sino que es lo que sobresalta. Lautréamont intentaba sobresaltar, Breton innovar, pero efectivamente unos zapatos en el congelador y un cepillo de dientes en el plato cuando eres invitado a la mesa son más utilizadores que otra cosa. Oye, qué magnífica letra. ¿Cree que como ciudadanos nos volveremos a comportar como antes de la pandemia o que nos hemos vuelto para siempre más desconfiados y distantes? Bueno, lo que crea o deje de creer está de más, pero la cuestión aquí es básicamente qué es lo que la pandemia ha puesto en manifiesto sobre nosotros como sociedad. Y es que, pues, por volver a la cuestión del exceso, pues, claro, estamos acostumbrados a vivir en una situación en la que se nos dice desde todos los sitios, pues, que la escasez es constitutiva y se nos educa desde pequeñitos pues a competir unos con otros pues por puestos de trabajo que son escasos, que se acaban, que otros van a obtener y a vivir en una situación de escasez que está producida de forma artificial, cuando en realidad digamos que las sociedades tradicionales tenían una serie de normatividades precisamente y de prescripciones para gestionar la abundancia y el exceso. Pues claro, hay que preguntarse pues, si frente a ciertas concepciones idealizadas de la comunidad, pues no habría que plantearse cómo gestionamos el exceso o qué es lo que hacemos con el exceso y con las situaciones que nos desbordan en nuestra
en nuestras sociedades? Esa yo creo que es la gran pregunta. ¿Qué es lo que vamos a hacer pues qué es lo que ha puesto de manifiesto la pandemia sobre cómo gestionamos lo sagrado, cómo gestionamos el exceso, qué hacemos con lo sublime, con las cosas que nos desbordan y que son resultado pues de escenarios deshumanizados, y cuáles son las fuentes de la deshumanización en nuestras sociedades y por qué cosas que hasta hace poco nos parecían cursis, por qué lo eran, si no es también un producto deliberado, pues casi de parodia de lo sublime o fruto de o qué es lo que hacemos con las prescripciones rituales y con el ámbito del tabú que sigue operativo en nuestras sociedades. Pues, básicamente, a mí me parece que la pandemia ha puesto en manifiesto eso, que no sabemos qué hacer con el tabú, que no sabemos qué hacer con el exceso, que no sabemos qué hacer con lo sagrado y que sigue estando en nuestras sociedades y de hecho, cuanto más insistamos en los controles y las normatividades y generar reglamentaciones para todo, pues nos seguirán apareciendo, se nos seguirán colando pues manifestaciones de cosas externas en ámbitos familiares, que en el fondo sería otra definición de lo sublime, que no es exactamente lo que diría Freud un Heimlich, pero no. Bueno. Lo siniestro. Sí. Se ha definido el contagio como un miedo que la ciencia no puede conjurar. Sin embargo, el contagio es un hecho, una evidencia, por lo que el miedo no se generará en la existencia de riesgo de contagio. Vamos a ver, que el miedo tiene unas bases objetivas es indudable, pero que a veces nuestras conductas inspiradas por ese miedo sean la forma más eficaz de evitar el contagio es discutible. No sé si aclaro la pregunta. Por fortuna, somos capaces de erradicar los elementos patógenos. No obstante, los problemas derivados de la contaminación a nivel simbólico siguen existiendo. Sí, es cierto que las formas del miedo, el miedo, la angustia, sí, efectivamente pueden tener una base objetiva o pueden tener una base fantasmática, pueden tener una base socialmente inducida. En este caso, en el caso que está analizando Melania, efectivamente el contagio es lo que ha dicho ella, existe, hay una evidencia científica que todos conocemos, pero digamos hay una certeza del contagio, pero hay una certeza de la incertidumbre de las dimensiones del contagio. Y ese suplemento de miedo creo que es el que ha anudado la sociedad de una determinada manera. Es cierto que hay certeza, pero esa certeza en lo que se ha convertido, pienso yo, y creo que también hay evidencia de eso, es en una proliferación de incertidumbres que tienen efectivamente la certeza como base. No he entendido, se dice aquí, lo del exceso. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere el exceso del final de la conferencia? Y otra palabra. Que ha dicho el exceso y luego un poquito más ahora. Que ahora no recuerdo qué sentido tenía. Se acabó la conferencia y esas dos. Bueno, el exceso, a ver, las sociedades de intercambio ampliado a las que aludía al principio, pues este es un concepto de Marcel Mauss, un antropólogo en el que hablaba pues, de tribus en las que los clanes se debían deudas de gratitud a lo largo de las generaciones unas detrás de otras. Era un ensayo clásico sobre el don, en el cual pues cuando uno recibe está obligado a devolver con creces.
O sea, es un ensayo que explica muy bien lo que es el bilbaínismo. Cuando uno hace un regalo, pues está obligado a aceptarlo, porque si no humilla al que le regalan, y además a devolverlo con creces, pues porque en ello le va su reputación y su, digamos, prestigio moral ante el resto de la comunidad. Este tipo de sociedades que estudiaba Martial Moore, pues cuando tenían una buena cosecha, lo primero que hacían era un festín, que era el potlatch, para consumir y que no quedase sobra de todo lo que habían cosechado. Lo hacían así porque sabían que el que se quedaba con el excedente y comerciaba con él, pues habitualmente terminaba mandando. Y eso pues era una cristalización de la autoridad que no les gustaba, porque hacía dependiente al resto de la comunidad. Entonces, pues bueno, los jefes de estas sociedades eran señores que se dedicaban a contar pues, el mismo cuento mítico una y otra vez, pero a los que fundamentalmente nadie hacía demasiado caso y que en cualquier caso si se excedían los podían matar. Pues bueno, estas son sociedades en las que no nos gustaría vivir porque nos gusta, digamos, la división de trabajos que permite la especialización, que hace posible que haya médicos, profesores y demás, pero que, bueno, pues tenían una serie de reglamentaciones para gestionar no la escasez, sino el exceso. Es decir, qué hacer cuando sobra de algo. Pues en este caso consumirlo entre toda la comunidad, no como en la nuestra, en la que sí que hay exceso, lo que pasa que se oculta. Y además se acapara por parte de gente pues, y ocultado a la visibilidad. O sea, y por eso nos convencen de que no lo hay y que hay escasez. Sí, quiero anotar simplemente que bueno, es una reflexión que Melania conoce muy bien y que ha resumido mucho. Hay el célebre ensayo sobre el don de Marcel Mauss, es una investigación magnífica y esa dirección de análisis es francamente buena. Es decir, las sociedades no son sociedades de acumulación, en el principio de la acumulación está el principio de la desigualdad y por lo tanto el gasto igual. Más recientemente, Jacques Derrida ha hecho evolucionar esa noción de exceso aplicándolo a conceptos que no son susceptibles de contrato. Es decir, conceptos en sí mismos excesivos. El don de verdad, el dar de verdad, es dar sin esperanza de intercambio, si no es comercio y no don. El perdón es excesivo por principio. Consistiría en perdonar lo imperdonable, no en perdonar aquello que cualquiera puede perdonar en términos de intercambio. Con lo cual esa dimensión del exceso articula realmente todo ese concepto de comunidad al que ha aludido Melania, desvelando el término munus, que es raíz de ese término comunidad, que es la obligación, el estar vinculado, obligado por algo que tampoco es susceptible de satisfacción o de contrato. Hay dos preguntas que son coincidentes, es decir, inciden en lo mismo y prolongan la cuestión del exceso. Las leo las dos porque creo que te van a permitir hacer un discurso para ambas. Las fiestas, comillas, ilegales, es decir, el énfasis no es mío, es del autor o de la autora, ¿pueden responder a ese exceso no eliminable? La segunda, dice, usted ha hablado de los excesos. ¿Cómo interpreta usted las fiestas y reuniones masivas una vez eliminada la norma del estado de alarma? ¿Se producirán otro tipo de excesos asumiendo el hecho de caer enfermos? Bueno, a ver, si se producían otro tipo de excesos, pues eso es meterse ya en el territorio del vaticinio, que no me corresponde. Pero las fiestas ilegales, hombre, la fiesta precisamente es uno de los reductos que tenemos en nuestras sociedades
para el exceso. Precisamente, si hay algo que diferencia la cultura pues, mediterránea, como la de nuestro país, a los países sajones, es que hay fiestas patronales. Es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos no son capaces de concebir, que en San Fermín pues, haya un montón de personas bebidas en la calle y, no sé, son, por ejemplo, la fiesta es una manifestación clásica del exceso. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué el exceso de normativizaciones produce exceso? Pues hombre, pues porque se angustan precisamente las posibilidades vitales. Cuando en la medida que aumentan el número de normas explícitas, pues digamos la sabiduría, digamos, incorporada que tenemos sobre cómo gestionar, cómo no toparnos con los límites no escritos de la sociedad, pues se queda coartada. Entonces, bueno, pues claro, el angostamiento de los horizontes vitales produce angustia, es decir, produce, digamos, pues ansiedades de tipo clasificatorio y, digamos, un exceso de una necesidad de liberar, digamos, posibilidades vitales en otros entornos. La fiesta es un reducto clásico del exceso. Bien, vamos a terminar con la última pregunta, con otro exceso. ¿Qué papel jugaría el movimiento negacionista en la pandemia? Hombre, el movimiento negacionista precisamente pues es un caso clásico de confundir lo que es el contagio con la hechicería. En algún momento de mi exposición he dicho que la intención no es determinante a la hora de efectuar una contaminación. Pues estos precisamente lo que hacen es confundir el descuido que probablemente se produjo en China, con una intención malvada, es decir, darle una carga intencional a algo que posiblemente pues, no la tuvo. Y como si eso fuese precisamente la salida, la situación que nos encontramos. En realidad, pues, están intentando buscar un agente identificable para una situación que seguramente fue fruto del descuido o una consecuencia no deseada de nuestros procesos civilizatorios, pero probablemente, no lo sé, no fue intencional. Y es llamativo en todo caso que si uno pues, curiosea en las páginas conspiranoicas sobre este tipo de cuestiones, abundan precisamente los datos científicos y las elaboraciones con datos sobre el contagio y demás, o sea que se sirven muchas veces de datos y de discursos pretendidamente científicos para avalar sus tesis. O sea, quiero decir, en realidad a lo mejor no están haciendo cosas muy distintas de las que hacían los franceses del siglo XIII cuando acusaban a los judíos de envenenar las aguas. Lo que pasa es que se valen del discurso científico para buscar culpables donde no los haya. En el fondo es un mecanismo religioso y en el fondo pues, yo creo que implica un mecanismo sacrificial. Pues, breve, por favor. Viene la foto de un rockero famoso americano, creo que era americano, pues acaso lo dejo de americano entre comillas, que resulta que era un negacionista del virus y ya se ha contagiado de COVID. Ya, es que... Pero se ha contagiado, yo tenía la foto de él y el comentario. Es que ni los negacionistas están a salvo. ¿A dónde vamos a llegar? Bien, muchas gracias, sí. Melania, y muchas gracias a todos ustedes. Bueno, a pesar de lo que dice Melania, algunos, los que somos, no sé, católicos y fans de Barón Rojo,
Sabemos que hay intenciones y en eso vamos a... Es decir, sabemos que anda suelto Lucifer. Digo que... Y en eso vamos a abundar el próximo día. La conferencia la va a impartir la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, María Jesús Zamora, una de las grandes especialistas en siglo de oro español y sobre todo en todas las cosas espinosas del siglo de oro, diabolismo, brujería, etcétera, etcétera, y va a hablar de un paso, de lo terrible a lo jocoso, el diablo y la propagación del miedo. Quedan el próximo lunes, día 24. Quedáis todos invitados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Melania, y enhorabuena. Mesedez, itxaron eserita, harik eta gure langileek irteko esan hartu. Bueno, Saiatu atropellada. irteeran inorekin aurrez aurre topo ez egiten, ez gelditzen. Gorde beti segurtasun tartea.